La lectura de la misa de hoy viene del libro del profeta Isaías. Levántate, recibe la luz, Jerusalén, porque ha venido tu lumbrera y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti nacerá el Señor, y en ti se dejará ver su gloria. Y a tu luz caminarán las gentes, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levanta tus ojos alrededor y mira, todos estos se han congregado para venir a ti. Tus hijos acudirán de lejos, y tus hijas se llegarán a ti de todas partes. Entonces te verás en la abundancia, y tu corazón se maravillará y se ensanchará cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar. Y las naciones poderosas acudan a ti. Te verás inundada de muchedumbre de camellos y dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Sabá vendrán y te traerán oro e incienso y pregonarán las alabanzas del Señor. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Mateo. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, le preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: id e informaos cuidadosamente del niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y he ahí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento, y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Pueden sentarse. Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El arzobispo Fulton Sheen, en su libro La vida de Cristo, dice que Cristo es el único personaje en la historia de la humanidad que ha sido predicho antes de su nacimiento. Y eso no solamente por los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, sino también por algunas voces entre el mundo pagano. Por ejemplo, Tácito, hablando en nombre de los antiguos romanos, dice: la gente en general estaba convencida
de la fe de las profecías antiguas, que decían que el oriente debía prevalecer y que desde Judía vendría el Señor y regidor del mundo. También muchos han visto en el cuarto égloga de Virgilio una profecía de Cristo, porque allí habla de una mujer casta, una virgen, sonriendo a su niño pequeño, por medio del cual la edad de hierro pasaría. En el mundo griego, 6 siglos antes de la venida de Cristo, Esquilo en su Prometeo dice: no busquéis ninguna cesación a esta maldición hasta que Dios aparezca, para aceptar sobre su cabeza los dolores de tus propios pecados. Lo que vemos en estos y muchas otras profecías es una evidencia de que existe como por instinto un deseo en cada ser humano para lo que es Cristo, el Redentor del mundo. Cristo fue anunciado a los judíos por medio de los profetas, a los pastores, como vimos en Navidad, por medio de los ángeles. Y la naturaleza misma proclama la gloria de Dios aún entre los paganos. Hoy en esta fiesta tan importante, la Epifanía de Nuestro Señor, celebramos 3 misterios distintos que son manifestaciones al mundo de la gloria de Nuestro Señor. Hoy los magos vienen desde lejos para adorarlo y representan las primicias de las naciones. También recordamos su bautismo en el río Jordán cuando santificó las aguas de regeneración. Y recordamos además su primer milagro en Caná, en las bodas de Caná, cuando cambió el agua en vino y cuando empezó su camino hacia la cruz. En verdad, esta fiesta está llena de muchos misterios profundos para meditar. Y queremos pues tratar de aplicar algunos a nosotros. Lo que más sale a la vista en el misterio de hoy es la asombrosa sabiduría de Dios que ordena todo para manifestar su gloria y quien llama a todos, judíos y gentiles, para venir a adorarlo. Ese niño que acostado en su cuna, por su humildad no habla, aunque es Dios y sabe todo. Pero de todos modos sí comunica, dirigiendo toda la creación, aun los astros celestiales, para llamar a los magos desde lejos, para que vinieran a prostrarse delante del Rey del universo. Lo mismo Dios hace con nosotros cuando dirige providencialmente todos los acontecimientos de nuestras vidas para atraernos a Él. De hecho, debemos de maravillarnos considerando como toda la historia gira alrededor de Cristo. No solamente porque contamos los años antes y después de su nacimiento, sino también porque la entrada de Dios en la historia del mundo es el punto definitivo de todo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. ¿Quién es y quién era y quién ha de venir? El Todopoderoso
leemos en el libro de Apocalipsis. Y también Él debe de ser el punto alrededor del cual giran nuestras vidas. Todo debe de ser orientado a Él, porque Jesús es una realidad, no solamente una opinión. Es la verdad de las verdades y aparte de Él no hay salvación, no hay esperanza, no hay felicidad ni satisfacción. Como dice San Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y como proclama San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy este Rey del universo recibe de los Reyes Magos sus primeros homenajes reales de parte de los seres humanos. También considerando el ejemplo de los Reyes Magos, podemos sacar unas lecciones importantes. Ellos, como sabios en la naturaleza, astrólogos, llegaron al conocimiento del Dios verdadero, aunque eran paganos, por estudiar la naturaleza y por estar buscando la verdad. Porque el intelecto humano es como un imán con una atracción irresistible hacia la verdad donde se encuentre. Y esto es por diseño de Dios, para que lo conozcamos. Si no hemos aprendido a gozar en saber la verdad, si no tenemos apetito para estudiar las cosas divinas, entonces nuestra alma no está lista todavía para recibir bien la gracia de Cristo. Tenemos que tener hambre para las cosas de Dios. Y esto también es la mejor medicina para resistir las tentaciones del enemigo. Entonces, cada persona debe de preguntarse, ¿cuánto tiempo pasamos estudiando las cosas de Dios, conociéndolo más? Y si comparamos eso, el tiempo que dedicamos a Dios, por ejemplo, con el tiempo que dedicamos a ver videos en Facebook o checar las redes sociales, pues nos daremos cuenta de que no hemos llegado a este punto de tener hambre para las cosas divinas. Hay demasiado para saber y en realidad poco tiempo. También viendo los magos, vemos cómo hicieron algo difícil para conseguir su fin, ¿no? Encaminaron un viaje difícil y largo porque entendieron su propósito. Pero ¿cuántos de nosotros decimos con frecuencia, pues no puedo resistir esa tentación, tengo que mentir para sacarme de esta situación, me cuesta trabajo hacer buenas obras o dedicarme a la vida espiritual? Y si comparamos esto o lo que nos cuesta con lo que le costó a Cristo salvarnos, entonces nos daremos cuenta que somos en realidad muy flojos. Como dice San Pablo, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y finalmente vemos en los Reyes Magos cómo dieron lo mejor que tenían a Dios como regalo. Sus regalos tienen un significado místico.
oro porque es rey, incienso porque es sacerdote y mirra porque es víctima. Ellos entendieron la dignidad de ese niño y lo que merece. Pero ¿cuántas veces decimos o damos a Dios solo lo restante? Diciendo, rezo si me queda tiempo. Doy a los pobres o a la iglesia, pero solo de lo que me sobra. Busco cómo hacer la práctica de la fe fácil, en lugar de hacerla fructífera en verdad. Es cierto que hay mucho material para meditar en esta fiesta y mucho material para hacer nuestros propósitos de año nuevo. Y debemos de considerar que la Epifanía significa manifestación. Y Cristo sigue teniendo necesidad de manifestarse al mundo. Pero ahora depende en cierto sentido de nosotros. Nosotros tenemos que hacerle brillar para un mundo increyente. Y eso podemos hacer poniendo en práctica estas lecciones que aprendemos de los reyes magos. Y por dedicarnos sobre todo a la obra de nuestra santificación. Porque entre más santos que nos hagamos, más manifestado será Cristo para los demás. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.